mismo. Efesios 3, del 8 al 13, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oramos. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Señor, en esta hora venimos delante de ti a suplicarte que nos hables, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, que podamos, Señor, no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Ponemos en tus manos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, para estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para decir a nosotros hoy, Señor. Que sea tu Santo Espíritu que nos lo revele, y que no sea yo, Señor, por medio de mi carne, sino que sea tu palabra, Señor, expuesta en esta mañana. Como siempre te digo, Señor, tu pueblo no viene a escucharme a mí, tu pueblo viene a escuchar tu palabra, esa palabra que alimenta, esa palabra que es viva, esa palabra que es fuerte, poderosa, pero que también es dulce, Señor, a nuestros oídos. Gracias, Señor, te damos, porque eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amado hermano mío. Sermón 575 que predico en esta iglesia para la gloria de Dios. Sermón 575. Si usted le quiere poner un título a esta predicación, óigalo bien. El título: la iglesia debe enseñar a los ángeles. ¿Cómo? La iglesia debe enseñar a los ángeles. Y es que cuando yo estaba preparando también este sermón, y tantas veces que he pasado por Efesios capítulo 3, y nunca me había detenido a pensar y a meditar en realidad lo que me está diciendo la palabra de Dios. Y esto es parte de lo que a mí me agrada en cuanto a la predicación expositiva, que vamos sistemáticamente abarcando un libro o cierto grupo de libros. Porque este es el sermón número 22 de la serie que llevamos de las cartas del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Qué está ocurriendo acá? Bueno, pongo un poquito el contexto. Vemos acá al apóstol Pablo que está mostrando ese ministerio que el Señor mismo le ha dado. La semana pasada aprendimos a que como Pablo, nosotros también debemos de estar prisioneros en Cristo Jesús. Que las cosas que el mundo antes nos aprisionaba, ya no. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres. Y dice la palabra de Dios que si Él nos libertare, seremos verdaderamente libres. Seremos libres de cualquier esclavitud terrenal que podamos tener y someternos y mostrarnos esclavos, pero esclavos a voluntad propia de nuestro amado Señor. Esto lo vimos la semana pasada. Pablo fue llamado como ministro a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que en aquel tiempo pues no pertenecían a la nación israelita, pero puntualmente a la fe judía. A la fe judía son los gentiles. Aunque también el apóstol Pablo pues predicaba a cualquier persona que escuchara. Sin embargo, antes de esta preciosa llamada que el Señor le hizo al apóstol Pablo, el apóstol Pablo no era una buena pieza. El apóstol Pablo no era una buena persona. Usted hoy por hoy se puede imaginar a un asesino y a usted le causa repulsión y dice, uy, un asesino. Y no un asesino que mata uno o dos,
El apóstol Pablo estaba encargado de ir ciudad tras ciudad tras ciudad buscando a los cristianos para matarlos. Eso hoy, amado hermano, es impensable. Imagínense que de repente llega a nosotros la noticia que desde Ciudad Real ha salido un caudillo y viene matando a todos aquellos que somos cristianos, que hemos decidido creer en Cristo Jesús. ¿Qué haría usted? Yo me voy de aquí y me voy para otro lado, no sé qué haría. ¿Por qué? Porque ahí viene el que mata a los cristianos. Ese era el apóstol Pablo. Ese era el apóstol Pablo, y ahí es donde nosotros podemos ver la gracia del Señor. Ahí podemos ver la misericordia del Señor, porque probablemente para usted y para mí este tipo de personas es causa de rechazo, de decir, uy, no le hables, no te juntes con él, ten cuidado con él. Entre semanas andábamos caminando ahí, aplanando calles con el tío Mario, y venía una persona así a lo lejos y me dice, tenga cuidado con esa persona, porque es mala. Imagínese, allá viene el apóstol Pablo, patitas, ¿para qué las quiero? Nos vamos de aquí. Nosotros rechazamos a este tipo de personas, pero el Señor no. Pero Dios no rechaza a este tipo de personas, ni lo ha rechazado a usted, ni me ha rechazado a mí, que somos pecadores. Porque todos a los que yo estoy viendo en este momento, a todos, absolutamente todos, pecamos. Y si me pongo un espejo delante de mí, también me veo como un pecador. Pero gloria a Dios, porque dice la palabra de que Él vino no por los sanos, Él vino por los enfermos. Y todos estábamos enfermos de pecado. Pero gloria a Dios que el Señor con su misericordia, Él no dijo, uy, no, este no, porque anda matando a mis hijos, anda matando a aquellos que han creído en mí. No. Todo lo contrario, su misericordia, su amor rodeó al apóstol Pablo. Solo y absolutamente solo la gracia divina de Dios pudo salvar al apóstol Pablo, como a usted y como a mí. Solo la gracia del Señor nos ha salvado. La gracia divina de Dios hace que la familia de Dios crezca, porque cada persona que se entrega al Señor, cada persona que decide entregar su vida a Jesucristo, llega a formar parte de la mejor familia que puede existir. ¿Cuál es esa? La familia de Dios. Que tenemos diferencias, sí, claro, como en nuestras familias naturales. Si usted es hermano de 3 más, verá que todos son distintos a usted. Las gemelitas son distintas. Ay, se iba a caer, hermano. Son distintas. Cuando vayan creciendo, una va a tener una maña, la otra va a tener otra maña. O desde ya, uno ya sabe, la que está llorando es Flora, la que llora así es Daniel. No, todos somos distintos. Y en la familia de Dios, pues, es igual. Esto era a manera introductoria. Versículo 8, mire lo que dice el versículo 8. A mí, dice el apóstol Pablo, recuerde que él está mostrando su ministerio, ese privilegio que se le había dado. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, el más pequeño de todos los santos. A mí me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo, a pesar, amado hermano, de todo lo que él estaba haciendo, de cómo la iglesia iba creciendo, siendo él un instrumento, no crecía por el apóstol Pablo la iglesia. La iglesia no crece por una persona, la iglesia no crece por los líderes, la iglesia no crece por el pastor. Sí se puede hacer más pequeña por el pastor, pero no se puede hacer más grande por el pastor. Se hace más grande y crece cada día más por la pura misericordia de nuestro Señor. Y el apóstol Pablo no se sentía con esa autoridad, no se sentía con ese derecho a tener esa posición. Por eso es que él mismo se llamó el menor de todos los santos. Y aquí podemos ver una humildad del apóstol Pablo. A pesar de todo lo que él estaba haciendo, el apóstol Pablo se mantenía humilde. Es más, no me recuerdo en cuál de las cartas, creo que es Filipenses, donde dice,
se me ha otorgado, se me ha dado un aguijón en la carne, un enviado de Satanás. ¿Para qué? Para que no me crea más que los demás y llegue a ser humilde como mi Señor, como Jesucristo. Él, que no tenía por qué abandonar su gloria, no se quedó en su esfera, en su reino, como algo a que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo y se hizo hombre y padecer una muerte como cada uno de nosotros y por cada uno de nosotros. La humildad es lo que debe de caracterizar al cristiano. El cristiano no es aquel que se vanagloria. El cristiano no es aquel que dice: yo me las puedo de todas. Me acuerdo yo que cuando uno va recién llegando al pueblo, no falta aquel que se le va a pegar a usted y le va a decir: yo tengo contactos, yo puedo aquí, yo allá. No, yo soy máquina para plantar cebolla, crack para ir a desmontar, para esto. Y usted dice: sí, verdad, de verdad. Ya cuando lo ve en el campo, ay Dios, anantillo, como dicen en mi país, y va caminando ese pobre hombre. Si empujadito lo llevan, o jaladito, amor, porque se va quedando atrás. Yo me consiento, amado hermano. Usted si me lleva al campo, usted tiene que entender que estas manitas nunca trabajaron en el campo. Mi trabajo allá en El Salvador fue de escritorio. No, hay que agarrar una sabilla. ¿Qué le ha venido a agarrar? Yo, como siempre digo, yo no me vine por necesidad a este país. La necesidad me agarró aquí. Aquí me encontró la necesidad, pero yo allá no tenía necesidad. Anita y yo nos venimos dejando comodidades, dejando iglesias buenas y reafirmadas, ministerios. Pertenecíamos a una mesa pastoral de una buena iglesia. Teníamos misiones asignadas donde íbamos a predicar todos los domingos. Usted no cree: el pastor desde ya directo se vino para el púlpito. No, amado hermano, Anita y yo hemos andado donde asustan, donde usted sale, usted entra, pero no sabe si va a salir. Bueno, en aquel tiempo, gloria a Dios, hoy ha cambiado. Pero gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos utiliza a todos, como lo puede utilizar a usted. Lo que sí no debemos hacer es creernos más que los demás, ser humildes. Y en gran parte la humildad del apóstol Pablo pues se debe o se debió precisamente a lo que él antes era, a su vida antes de la conversión. El apóstol Pablo sabía que él había sido uno de los malos, uno de los peores, pero gloria a Dios que el Señor lo alcanzó. Mire, Hechos 9, un poquito para atrás, por favor. El quinto de los libros del Nuevo Testamento. Algunos pueden decir que es un quinto evangelio. Hechos 9, 1 y 2. Dice: Saulo, que es el apóstol Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Mire el pensamiento y la maldad en el corazón del apóstol Pablo. Bueno, en este entonces Saulo de Tarso, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres en este camino, con C mayúscula, porque habla del camino que es Cristo Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Pidió permiso para traer presos a los cristianos. Entonces el apóstol Pablo sabía de dónde el Señor lo había sacado. Yo no sé quiénes están escuchando el discipulado, pero me encanta saber que aún la caída del hombre, la caída de Adán y de Eva, han servido para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si no hubiese habido una caída, si no hubiese habido un pecado que entró en la raza humana, no hubiese habido una redención. No, nosotros valoraríamos como hoy por hoy podemos valorar la salvación del Señor. ¿Por qué? Porque antes éramos otra cosa totalmente contraria a la que hoy somos. Porque antes nosotros vivíamos una vida desenfrenada. Porque antes nosotros vivíamos una vida de pecado. Pero de ahí el Señor nos ha rescatado y nos ha perdonado. ¿Quién ama más? Ama más aquel a quien más se le perdona, dice la palabra de Dios. Entonces, si entendemos de dónde el Señor nos ha sacado, no tenemos por qué gloriarnos y hacernos o sentirnos
altos o superiores a los demás, como el apóstol Pablo estaba experimentando en este tiempo. A pesar de ese pasado oscuro que el apóstol Pablo tenía, él señaló que había sido designado específicamente por el Señor. El Señor mismo le había encomendado, versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Y quién le dio esta gracia de anunciar el evangelio? No se la encontró, amado hermano, en una carta que le salió ahí en uno de estos tazos que salen, o estas figuritas que salen. No se encontró. No se lo encontró en un mensajito que sale en el azúcar del café. No se encontró ahí. Esta gracia de anunciar el evangelio, esta gracia de anunciar el evangelio le fue dada al apóstol Pablo por Dios mismo. Y de eso él estaba seguro. Él no pidió su llamado. El apóstol Pablo no andaba diciendo: Señor, yo quiero cambiar esta vida de asesino que tengo, quiero servirte a ti. No vemos en la Biblia que esto sucede así, sino que lo recibió por gracia, de manera similar a recibir salvación por gracia a través de la fe. Usted y yo no anduvimos mendigándole a Dios amor antes de que Él tocara nuestros corazones. No es que cuando estábamos en pecado y decimos: ay, yo quiero ser cristiano evangélico para abandonar esta vida de pecado que tengo. No, a lo mucho usted sentía un remordimiento por la ley moral que está en cada uno de nosotros. Y cuando hacíamos algo malo, sabíamos que algo malo estábamos haciendo. Pero el hecho de querer acercarnos al Señor solo es porque Él dio el primer paso. Él tocó nuestro corazón y nos hace sentir esa necesidad de entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Él es el que da el primer paso. Por eso es que la palabra del Señor dice de que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Es una respuesta lógica, por así decirlo, al amor de Dios, al toque de su Santo Espíritu en nosotros. Y el apóstol Pablo se refiere a parte de su mensaje a esa gracia que se le fue encomendada como riquezas inescrutables de Cristo. Riquezas inescrutables, riquezas que no se pueden describir, que podemos nosotros enumerar, que no las podemos nosotros ni siquiera explicar, estas riquezas que el Señor ha dado. Y el apóstol Pablo utiliza esta misma palabra o frase en Romanos 11:33. Romanos 11:33. Romanos 11:33 dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En resumen, los caminos de Dios están más allá de nuestra comprensión. No entendemos lo que Dios muchas veces hace. Y déjeme decirle algo: Dios no está obligado a mostrarnos por qué hace las cosas. Si Dios quizás fuera un déspota y nosotros le preguntásemos: Señor, ¿por qué? Y escucháramos la voz de Dios, diría: porque quiero y punto. Pero no es así el Señor. Pero Él no está obligado a explicarnos: hijito lindo, esto lo estoy haciendo porque es por tu bien. Ya es inherente en nosotros, ya es parte de nosotros el reconocer, del cristiano, de reconocer que todo lo que nos sucede a nosotros es por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces no tenemos por qué andar nosotros cuestionando a Dios por qué hace las cosas. Su sabiduría, sus caminos son inescrutables. No podemos nosotros decir: por esto es que el Señor. Y es por eso que hay mucha diferenciación entre iglesias, entre sectas incluso. ¿Por qué? Porque cada uno le da una interpretación individual a lo que lee en la palabra. Amado hermano, si usted un día se encuentra con un pasaje bíblico que no entiende o que no se da una respuesta, pregunte a alguien que para usted sepa. Y si esa persona no sabe, no se preocupe, un día lo vamos a entender. Tal vez no es hoy, tal vez no es mañana, pero en el reino de los cielos, ahí sí comprenderemos todo lo que el Señor está haciendo, hace y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Así que
Dios tenía un propósito al llamar al apóstol Pablo, así como un propósito por el cual lo llamó a usted. ¿Cuál es ese propósito? Yo no voy a venir a decirle como muchas iglesias o como muchos pastores dicen, no, venga a los pies de Cristo porque el Señor tiene grandes cosas para usted. Yo no sé si Dios tiene grandes cosas para usted. Si no, pregúntele a Job si el Señor tenía grandes cosas para Job. Investigue y busque cuál fue el fin de cada uno de los apóstoles. Si murieron llenos de gloria, si murieron llenos de dinero, si murieron con un montón de terrenos o de propiedades. No. Unos murieron decapitados, como el apóstol Pablo. El apóstol Pedro dijo, no, yo no soy digno de morir como mi Señor. A mí, si me va a crucificar, crucifíqueme al revés. Y murió crucificado al revés. O sea, el Señor tiene grandes cosas para nosotros, sí, pero no aquí. Sí, tenemos grandes cosas de parte de Dios, es por la misericordia de Dios. No estoy diciendo de que Dios no le puede prosperar a usted aquí en la tierra. No le estoy diciendo que Dios no le puede dar muchas cosas lindas y hermosas. Claro que sí, pero es que no es ese el objetivo fundamental por el cual hemos sido rescatados de esa oscuridad, de esa tiniebla, sino que hemos sido rescatados para anunciar las virtudes de nuestro Señor. Para eso hemos sido rescatados. Así que, amado hermano, no ande preguntando, pero ¿para qué he sido creado? ¿Por qué el Señor me llamó? Sencillo, para la alabanza y la gloria de su nombre. Y quédese con esta frase, porque esto es lo que nosotros le vamos a enseñar o motivar a los ángeles a seguir haciendo. Versículo 9, 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. La predicación de Pablo incluyó esto que dice, el plan del misterio oculto durante siglos. ¿Cuál es este plan misterioso oculto durante los siglos? Sencillo, era que los judíos y los gentiles podían recibir la salvación igual. De igual manera, tanto judíos como gentiles, como a través de nuestro Señor Jesucristo. Si no, pues regresemos al versículo 3 y al 6 del capítulo 3 de Efesios. Dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, este es el misterio, porque para ellos era algo, los gentiles también, sí. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo hace referencia también aquí como un Dios creador. Y no me voy a detener mucho en esto, pero el apóstol Pablo enseñó que todo lo que Dios creó era bueno. Y lo vemos también allá en Génesis, cuando a cada día que era creado, Dios dijo y Dios vio que era bueno. Tengo una pequeña anécdota. Por eso es que Anita y yo nos casamos un día martes, pastor, porque se casó martes. Dice en mi país, martes no te cases ni te embarques ni de tu familia te apartes. Dichos. Pero yo me casé martes, la pila, yo me quiero casar un martes y 7. Yo le dije, el primer martes 7 que caiga, ese día nos vamos a casar. ¿Por qué? Porque Dios a mí me permitió, pues, por la pura misericordia de Él, ir a Tierra Santa, a Israel. Y entonces un día martes que andábamos allá, un montón de bodas de los judíos, y qué bonito se veía y todo lo que se hacía, las ceremonias, precioso. Y nos dijo, ¿saben por qué la gente se casa aquí mejor un día martes y no en otro día? ¿Por qué? Preguntamos. Porque en la Biblia dice, el único día que Dios dice 2 veces que fue bueno
es el día martes. Es el día martes. Acuérdense que no estaban por martes, sino que es el tercer día. El tercer día no es miércoles, es domingo, lunes y martes. Si usted lee la Biblia, el tercer día, 2 veces dice el Señor, y Dios vio que fue bueno. En otros solamente una vez. Entonces, de eso se agarran los judíos y ahí me agarré yo. Así que martes nos casamos con Anita. Para contarle un poco el chambre, que cómo es la cosa. Bueno, versículo 10, vamos avanzando por favor. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y aquí es donde entramos en el tema. Pablo escribió que la iglesia, que usted y yo que conformamos la iglesia, es el medio para revelar la sabiduría de Dios. Usted y yo somos los instrumentos para revelar la sabiduría de Dios. Y curiosamente, no para revelar la sabiduría de Dios al hermano o al vecino. Volvamos a leer el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Acuérdense, estamos hablando de la salvación para gentiles y judíos. Estamos hablando de sus riquezas inescrutables. Y dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es usted, la iglesia soy yo. La iglesia viene, o la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa sacados de y llevados a. Usted y yo somos sacados de y traídos a un lugar. ¿Para qué? Para adorar, para amar, para exaltar, para darle gloria, honra, alabanza a nuestro Señor. Entonces usted y yo somos la iglesia. Sigo leyendo. Comienzo nuevamente. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Ve ustedes ángeles aquí? Yo no los veo. Están en los lugares celestes, en los lugares celestiales. Entonces nosotros como iglesia estamos en la obligación espiritual, por así decirlo, de mostrar esta multiforme. Y ellos no saben, sí saben, conocen muy bien todo. Los ángeles saben mucho de Dios, están con Él. Pero hay cosas que los ángeles no saben. ¿Alguien se atreve a decir algo que los ángeles no saben? Porque los ángeles no son omniscientes. Los ángeles no lo saben todo. El único que lo sabe todo es Dios. Entonces, ¿alguien se anima a decir qué es lo que los ángeles no saben? Sí, no saben la venida del Señor, gloria a Dios. ¿Qué más? Eso iba a decir. Están conectados, muy bien. ¿Algo más que no saben los ángeles? ¿Sabe qué no saben los ángeles? Experimentar la misericordia de Dios. ¿Cómo? Claro, porque los ángeles, por lo menos los santos, los buenos, nunca han pecado. Y si nunca han pecado, no pueden experimentar la misericordia de Dios. No pueden experimentar el perdón iba a ser en carne propia, en espíritu propio. No pueden experimentar el perdón, no pueden experimentar la misericordia. Entonces, cuando los ángeles ven en usted y en mí que experimentamos la misericordia, que experimentamos el perdón, ¿qué hacen ellos? Alabar, exaltar el nombre de Dios con mayor razón. Porque volvamos a lo que dije anteriormente, somos creados para la alabanza y la gloria de su nombre.
Todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces usted y yo debemos alabar al Señor, y esa es nuestra misión aquí en la tierra. Y cuando nosotros alabamos al Señor y somos y experimentamos esa misericordia y ese perdón, hacemos que los ángeles sigan alabando y glorificando el nombre de Dios. Como dice, creo que es en el Evangelio según San Lucas, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. ¿Dónde? En los cielos. Obviamente usted quizás se imagina una fiesta con Coca-Cola, con pique a lo macho, con un buen gazpacho andaluz, no sé, con una bandeja paisa. No, no, no. La fiesta que hay en el cielo es adoración. Adoración al Señor. ¿Por qué? Porque un pecador se ha salvado. Porque un pecador ha reconocido que su Dios es el Dios soberano y que su Hijo ha dado la vida por él. En otras palabras, es la iglesia la que está encargada de mostrar esa multiforme sabiduría a los ángeles que necesitan aprender y crecer en sabiduría para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Versículo 11. ¿Verdad que está raro, pero bonito? El saber que nosotros somos los encargados de mostrarles a ellos cómo es Dios de amoroso y cómo es Dios de misericordioso. Pero si nosotros no valoramos la salvación, no estamos cumpliendo nuestro trabajo como hijos de Dios. Y no estamos motivando a estos ángeles a que puedan seguir adorando. Dice el versículo 11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las cosas que Dios hace tienen un propósito. Y uno de los propósitos de la iglesia es dar a conocer esa sabiduría de Dios delante de los ángeles para que le rindan mayor adoración. Ese es su propósito en la vida. Ese es su objetivo fundamental en la vida. No es hacer dinero. No es crecer en conocimiento. Conozco gente que se devora los libros y lee y lee. Aquí puede estar lleno, pero aquí está vacío. Y se esmeran tanto y pierden parte de su vida en buscar una falsa felicidad que el mundo les ofrece, cuando en realidad el verdadero gozo es el único que el Señor nos da a nosotros, que muchas veces lo perdemos. Muchas veces lo perdemos. Yo ayer no venía con ganas de estar en la iglesia. No traía ganas. De verdad. Claro, pero soy el pastor y tengo que estar aquí. Usted no tiene ganas de venir a la iglesia, ¿qué hace? No viene. Sencillo. Si existe la envidia sana, lo envidio. Pero yo no puedo. Yo tengo que estar aquí. Por lo menos el día sábado y domingo. Pues el martes, gloria a Dios que se están levantando las personas para cubrir esos cultos. Hay tristeza muchas veces en nuestros corazones. Hay desesperación. Hay agobio. Pero en medio de todas las turbulencias que podamos estar experimentando en nuestro viaje terrenal, recordemos que nuestro fin último es adorar, es exaltar, es darle gloria, honra y alabanza al Señor. Versículo 12: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Una vez más, el apóstol Pablo nos enseña que el acceso al Señor es el resultado de nuestra fe. Venid a mí los que estáis cargados y agobiados. Acerquémonos, dice, con confianza al trono de la gracia del Señor. Pero son frases y son mandatos, exhortaciones que solamente son para los hijos de Dios.
Dígale a un cerdito que se siente a la mesa a comerse un manjar. Él prefiere estar revolcándose en el lodo, porque no es su naturaleza. Su naturaleza y mi naturaleza han cambiado, y no la hemos cambiado nosotros. Ha sido Dios quien la cambió. Ha sido Dios quien nos ha hecho que ahora ya no nos guste la basura. Ha hecho que ahora nos guste un buen manjar y deleitarnos en la presencia de Dios, deleitarnos en su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios, porque ha sido Él quien nos ha cambiado, ha sido Él quien nos ha rescatado. ¿Se recuerda usted la historia de un hombre llamado Mefiboset? Que nadie daba un 5 por él porque era lisiado de los pies. Pero el rey David lo mandó a llamar y lo hizo sentar a su mesa. Usted y yo somos esos que antes nadie daba nada por nosotros, pero ahora que somos lavados con la sangre del Cordero y ahora que tenemos una nueva vestidura, simplemente estamos esperando que el tiempo se cumpla para ir y sentarnos a ese banquete, a las bodas del Cordero, donde usted y yo, gloria a Dios, y se lo va a dar, déselo de corazón. Donde usted y yo, amado, no vamos a ser unos simples espectadores. No vamos a ser ni siquiera los invitados. Vamos a ser la mera mera, la novia, la que se va a casar. Para nosotros los hombres es difícil decir estas cosas, pero somos nosotros los que nos vamos a casar. Somos la novia del Cordero. Y a la novia se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente, ataviados con nuevas vestiduras limpias, preciosas, para estar delante de nuestro amado Señor y Salvador. No podemos hacer nada nosotros para merecer esto, nada. Suena bonito, ¿verdad? Una boda, suena bonito, un banquete, suena bonito, es precioso. Pero usted y yo no hemos hecho nada para merecerlo. Nada para decir, invitemos o hagamos. No hemos hecho nada para estar ahí. Todo lo ha hecho Cristo. Todo lo ha hecho Él. Versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Que el apóstol Pablo prácticamente le está animando a seguir adelante. No desmayéis. No decaiga vuestro semblante. No baje los brazos. Sigamos en este camino que no es fácil. Hay muchas luchas, muchas batallas, pero la batalla es del Señor. Dios mismo le dijo al pueblo de Israel y a Moisés cuando iban saliendo de ese lugar de esclavitud y estaban a punto de pasar el Mar Rojo: yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Yo estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se rinda. Es que yo pensé que iba a ser distinto. Todos quizás en algún momento creímos que el cristianismo iba a ser distinto. Todos quizás en algún momento creímos que iba a ser todo color de rosa y solamente bonanza, bendición tras bendición tras bendición tras bendición.
La mayor bendición es que somos salvos. La mayor bendición es que somos sus hijos. La mayor bendición es saber que ha sido Él que ha depositado en nosotros el deseo de querer estar con Él. Y si usted aún no lo tiene, clame al Señor, porque dice: al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Crea en el Señor, crea en Él. Quizás está pasando usted por un momento difícil en su cristianismo, donde está dudando mucho. No dude. Crea en Él, porque Él no defrauda a nadie. Él no decepciona a nadie. No hay otra cosa que podamos hacer más que creer. Por eso dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oramos.